Ya, chiquititas, vamos retomando. ¿Están ahí? Estamos ya en la hora. Ahí está. La Jenny. Muy bien. ¿Qué más? ¿Me están faltando? No me importa si están tomando tecito, un café, lo de menos, chiquilla. Lo que necesito es que estén ahí presentes. No hay problema. Sé que el tiempo es cortito el que tomamos, así que si están tomándose algo, lo de menos. Pero quiero verla, que estén ahí presentes. Ok. Nati, pone su carita, pero fíjese, la complica a veces, pero usted sabe, ¿ya? Solo piense y contésteme. Ahora, de este video que vimos de pasteurización, ¿qué te quedó? ¿Qué entendiste? Del hombre que investigó primero los microorganismos que no se veían al ojo humano. Sí, descubrió, ¿no es cierto?, este tipo de microorganismos, pero él es quien lo descubrió y en su honor le pusieron al sistema pasteurizado, ¿no es cierto? Pero ¿de qué sirve? ¿Para qué sirve la pasteurización? Con tus palabras nomás, hija, no te preocupes, lo que tú entendiste. Para ver si los alimentos están en buen estado. Las Para ver bacterias, si, perdón, para ver si los alimentos están en buen estado. para verlos. Es que no se pueden ver a simple vista. Ya, pero el método que él creó era para qué? ¿Para eliminar qué, hija? Para eliminar las bacterias. Claro, eso es, mira, si el método no es para ver si están en buen estado o no, es para matar, como bien dices tú, gran parte de las bacterias. ¿Y cómo se hace? ¿Qué es lo fundamental, independiente del sistema que sea? Es que depende del alimento o no. Ya, pero en el sistema de pasteurización y el ejemplo que vimos con la leche, ¿cómo se hace? Con agua. No, pues si estoy con la leche, mamita. Ay, no lo recuerdo. No, está ahí relacionado con las temperaturas. Ah, sí, sí, sí. Ya, ¿ves? ¿Ves? Te pones nerviosa y te complicáis. Te escucho. A temperatura alta mata más bacterias. Pero ahí se produce algo que hace que las bacterias no sobrevivan. Eh, Me acuerdo que algo de la temperatura alta, pero no. Ya, mira, lo voy a explicar a ti y a tus compañeras de la forma más simple que ¿Puedo puedo explicar. responder? Sí, claro, te escucho, hija. Se Gracias, produce un Nati. shock, se produce un shock térmico por la alta temperatura y después bajarlo a frío lentamente. Ya, ¿Sí? mira, Nati, para que no se te olvide, está súper bien, Geraldine, gracias. Es como un Sí. ascensor, sube rápidamente y después baja rápidamente. Entonces, la gran mayoría de las bacterias no resiste ese shock térmico que dijo Geraldine, ¿cierto? Y se mueren. Porque a veces hay algunas que cuando va subiendo la temperatura lentamente son capaces de resistir altas temperaturas y sobrevivir. ¿Ya? Y en cambio hay otras que la temperatura va bajando lentamente y son capaces de sobrevivir. Pero cuando se hace este cambio brusco, que en general esa es la pasteurización, se haga en forma casera, industrializada, pero en eso consiste esos cambios de temperatura,
la gran mayoría de las bacterias no lo resisten. Y por eso se dice que se eliminan. Sube rápidamente y baja rápidamente. Y a eso se le llama shock térmico. Pero si no se acuerda de esa palabra, no importa. Por eso yo le decía, con sus palabras, que sube y baja la temperatura muy rápido. Y ahí se mueren. Eso, en pocas palabras, es el sistema de pasteurización. Recién yo les explicaba que hay otro sistema que es dentro de la pasteurización, que es el método lento, ¿no es cierto? Y le expliqué con una mermelada. Entonces yo pongo en ebullición y por un largo rato a una temperatura, revolviendo para que no se me pegue. Tengo dos acciones aquí. Una, la que está ejerciendo el azúcar, que impide que en ese entorno dulce se desarrollen, y el calor. Geraldine, me preguntaste, ¿me querías? No te... Sí, con Ahí. respecto, ¿me escucha? Sí, mi amor. Es que he escuchado en varias oportunidades de los huevos pasteurizados. Sí. ¿Cómo sería ese? O sea, porque no los he escuchado, más no los conozco, no sé cómo sería en ese caso con los huevos. Claro, en el caso de los huevos pasteurizados hay un proceso de disecación, se le elimina la humedad. Tú los compras hecho polvo, ¿ya? Los restaurantes consumen mucho el huevo así para hacer las mayonesas. Tú compras el polvo de la yema y luego la preparas en la juguera y haces las mayonesas que se venden en los restaurantes o en la fuente de soja. Porque eso es seguro. Está prohibida la venta de mayonesa casera en restaurantes, en fuentes de soda, donde de repente venden la mayonesa casera, precisamente en los lugares donde menos condiciones tienen, los kiosquitos que se ponen, los que te venden en la calle, que no tienen un sistema de refrigeración, de mantener cadena de frío, y te hacen más encima mayonesa casera. Por eso es peligrosísimo. En cambio, cuando hablo de huevos pasteurizados, te los venden por separado. Solamente la yema, cuando yo la quiero trabajar para principalmente mayonesa, y solamente las claras cuando yo quiero trabajar para merengue, ¿ya? Viene en polvo también. ¿Existe el huevo entero, digamos, la yema y la clara juntas? Sí, también, pero el pasteurizado ahí es por la elevación de la temperatura, porque siempre va a ser por elevación de temperatura, pero que además le han extraído la humedad, ¿ya? En el momento de ocuparlo, uno le pone la humedad a través de agua, a través de aceite, del medio que lo requiera. Pero eso es huevo pasteurizado, hija. ¿Ya? Okay. Gracias. Entonces, decíamos que lo más importante que quiero que entiendan de este método de pasteurización es la elevación y el descenso brusco de las temperaturas. Eso hace que los alimentos eliminen prácticamente todas las bacterias, que es un porcentaje muy bajo, y eso lo habíamos visto. Y dimos el ejemplo de la mermelada, que yo la hervía hasta que llegaba a su punto, ahí estaba agregando en una temperatura constante y permanente, y además le estaba agregando un elemento que impedía el desarrollo bacteriano, que es el azúcar en exceso, muy dulce. Y luego tenía dos formas de envasarla. Cuando yo trabajo, por ejemplo, la fruta al jugo, que es distinto a la mermelada, se trabaja la fruta en igual tamaño, picada, por mitades, en trozos, o en algunos casos entera. La fruta se busca que toda sea parejita, digamos, y tengan el mismo grado de madurez, ¿ya? Sea una cosa homogénea, toda igual, parejita. Trabajo con esterilización, o sea, todos los frascos de vidrio esterilizados. Ahí no se puede hacer la fruta al jugo en otra cosa que no sea frasco de vidrio. Y trabajo con un almíbar, que tiene ciertas densidades, una mezcla de agua y azúcar, dependiendo de lo que yo vaya a trabajar, la fruta que vaya a hacer. Entonces pongo en esos frascos esterilizados la fruta, la cantidad de fruta que voy a poner, insisto, de igual tamaño y de igual grado de maduración.
Luego le echo el almíbar hirviendo al frasco de vidrio y le dejo, al igual que con la mermelada, el gollete de los 2 centímetros libre, sin ocupar. Y cierro herméticamente la tapa a rosca y me devuelvo un poquitito, pero un poquitito. Después de realizado ese proceso, va a una olla que tenga como un aislante en la base, puede ser un paño de plato. La cosa es que el frasco de vidrio no tope directo con la olla. Y a irlo frasco entre frasco para que no vayan a toparse y se revienten. Y lo llevo a cocer, ¿ya? Lo llevo a cocer. ¿Por cuánto? Va a depender de la fruta que sea, de cuán picada esté, va a variar. Para eso hay una pauta. Yo le estoy enseñando la forma general nomás. Están los frascos con la fruta, con el almíbar, aislados y con la tapa cerrada, y después me devuelvo un poquitito nomás, ahí. Y la relleno con agua caliente a punto de ebullición. Prendo el fuego. Como mínimo tengo que tenerlo 20 minutos, media hora. De ahí en adelante va a ir variando. Cuando ese tiempo ya pasó, yo corto fuego y dejo que eso se vaya, esos frascos se vayan enfriando dentro del agua. Porque si lo saco en forma inmediata puede producirse que se reviente el frasco por el cambio de temperatura. Cuando yo sé que ese frasco está sellado, que está libre de contaminantes. Cuando se enfrió, lo saco, lo seco, ¿ya? Y me voy a dar cuenta primero de una cosa, que la tapita metálica tiene el botón del medio hundido. ¿Saben cómo se llama ese sistema? El de la tapa. Al vacío, ¿no? ¿Perdón? ¿Sellado al vacío sería? Sí, sellado al vacío, pero el sistema se llama APET. ¿Ah? Eso es el botón de seguridad, APET. Si yo compro un colado de niños en frasco de vidrio, lo primero que tengo que ver junto con la fecha de vencimiento es que ese botón esté hundido. Si ese botón no está hundido, ese frasco no está bueno. Perdió el sellado. Por eso cuando uno abre un frasco de vidrio, ¡plop!, suena, porque se levanta la tapita, entró aire. Si esa tapita está arriba cuando yo lo voy a comprar o lo voy a usar, significa que se abrió antes de tiempo, que entró aire o que no quedó bien sellado. Esa producto, el alimento de guagua o la conserva, está riesgosa, está mala, porque no tiene el sellado al vacío, ¿ya? El sistema se llama APER. Entonces, como le digo, saco el frasco de vidrio, lo seco, tiene que estar hundido. Ahora, hay frascos más antiguos que no traen ese sistema, sino que traen una tapa rosca y una tapa de goma. Simplemente yo tengo que acostar el frasco y hacerlo rodar. Después que rodó y vi que no botó ni una gota de líquido, ya sé que está sellado al vacío. Esa conserva está buena y no tiene ningún tipo de conservante químico, ¿ya? Solamente está con el conservante natural, que lo hice a través de ¿qué? De la aplicación de sanitización de los frascos, del envasado en caliente y del tiempo de cocción que necesitaba. Ahora, ¿por qué no se me revientan los frascos de vidrio? Porque yo no puedo tener corrientes de aire cuando trabaje en conservería, y el ideal es tener una superficie de madera, ¿ah? O el mesón metálico. Si hay otra superficie en que pueda provocarme mucho cambio de temperatura, también es riesgoso porque puede hacer que se reviente el frasco. Pero lo que más puede hacer que se reviente el frasco son los cambios de temperatura. Por eso tienen que estar cerradas las puertas, las ventanas, no producirse corriente de aire. Entonces yo puedo trabajar y echarle un líquido hirviendo a un frasco de vidrio y no se me va a reventar. O puedo sacar la mermelada de recién cortado el fuego, que ha estado en punto de ebullición, y no se va a reventar. Pero he tomado esas precauciones.
de que nunca haya una corriente de aire. ¿Sí? ¿Se entendió cuál es el sistema APET y el sistema de pasteurización? ¿Les quedó claro, chiquillas? Vuelvo a decir, si hay alguna duda, si hay alguna pregunta, háganla, no hay problema, pero quiero que lo tengan clarito. Porque yo hasta ahora pensaba que estaban claritas muchas cosas y se le habían olvidado en el transcurso de estos días. Entonces, no nos sirve así, tienen que tenerlo clarito. ¿Ya? Bien, si no hay pregunta, debo pensar que está bien entendido. Ahora, les dije que íbamos a empezar con un nuevo módulo al que íbamos a llevar conservación de los alimentos, porque ya vimos la higiene que hay que aplicarle, qué ocurre cuando no aplicamos higiene o algún tipo de higiene la saltamos, qué ocurre cuando nos enfermamos, y ahora vamos a ver, ¿no es cierto?, cómo conservamos estos alimentos por más tiempo. Hoy en día, no solo en nuestro país, la situación mundial está bien complicada, ¿no es cierto? Estamos con un grave problema de recursos económicos y los alimentos están cada día más caros. Entonces, en realidad, yo creo que si antes éramos como un poco más dispersos o no tomábamos tan en cuenta ciertas cosas, hoy la situación financiera nos hace replantearnos y hacer que tratemos de que lo que compramos, de la inversión que hacemos en alimentos, no llegue un momento que se pierda. Podamos tenerle una larga vida útil. Yo recuerdo que, bueno, no sé si, pero yo creo que para el canal nacional, para todos lados, es lo mismo, se me ocurre. Vísperas de Navidad y de Año Nuevo, comenzaron a hacer una campaña en la televisión que decía que para estas fechas no prepararas más alimentos que lo que iban a ser consumidos, porque las estadísticas decían que por lo menos un poco menos de la mitad de lo que tú preparabas para estas fechas se botaba. Y es cierto, ¿a quién no le ha pasado, no es cierto?, que después de la cena de Navidad o de Año Nuevo, te quedan las ensaladas, se hizo de más arroz, hubo papas que se cocieron de más y quedaron, ya sea que la ensalada de papas con mayo o las papas duque, siempre queda. Yo no diría el otro día, ay, que ya, se bota, se bota. Pero hoy en día, ¿ah?, o a veces no es porque yo quiera botarla, pero por ejemplo, si cocí mucho choclo, hice mucha ensalada de choclo y ya le había puesto mayonesa, lo más probable es que a lo mejor al día siguiente yo pueda consumirlo, pero después se avinagra, se echa a perder, me veo la obligación de botarlo. O si era mucha la lechuga que aliñé, por decir, la lechuga una vez aliñada, no hay vuelta. O se consume o después se elimina, porque se pone traposa. Y en fin, ha sido muchos otros alimentos. Entonces, hubo una campaña que decía, no prepares más de los alimentos que van a ser consumidos, porque en realidad la situación, como les digo, a nivel mundial es crítica. Si a eso le sumamos la guerra que aún lamentablemente perdura, ¿no es cierto?, y que eso supuestamente ha hecho que suban los precios de todos los alimentos, se complica más todavía. Entonces, aquí quiero que hagamos primero un ejercicio y yo después les voy a dictar las cosas puntuales que quiero que recuerden, pero quiero hacer primero un ejercicio. Y quiero que veamos qué es lo que hacemos nosotros en la casa, pero que contemos la firme, lo que hacemos en realidad, y buscar el medio de mejorar esas condiciones de almacenamiento para que no tengamos pérdida de los alimentos, ¿ya? Vamos a tratar de mejorar. Y Rolianins, cuando tú vas y compras lo perecible, que es lo que más nos cuesta mantener en buenas condiciones. ¿Estás ahí, Rolianins? Te me fuiste, a ver, deja buscarte, hija.
No te escuchamos, hijita. ¿Roble anís? Ah, no, seguimos. No. A ver ahí. No, mi amor, no. Te voy a saltar por esta vez. Ángela. ¿Qué entiendes tú por Sí, perecible, hijita? son los alimentos que tienen una cierta duración, Ya. ¿Cómo cuáles? ¿sí? Nómbrame algunos. Como hablábamos de los húmedos, Ya. hablamos de los productos húmedos, que tienen, de eso algo me acuerdo, Sí, los alimentos que tienen mucha humedad, ¿no es cierto? Son los que se echan a perder más rápidamente. ¿sí? Claro. ¿Y cuáles son, en general, los alimentos que tienen mucha humedad? En ese hablamos de la leche, eh, los yogures, Pero por alimentos el lado de los, naturales. ya, ¿sí? Sí, un alimento natural. Ah, eh, las frutas, Perfecto, sí. las frutas, Tienen mucha cantidad de humedad sí, y eso hace que se echen a perder más rápidamente. sí. Sí, ¿estás bien o estás complicada, Ángela? Y te pregunto después. Sí, Ya, que está mi bien. hijo quiere ir al baño. Ya, mi amor, ya, no hay problema, hágalo, vaya nomás, ya. Jenny, Ángela nos Sí, estaba diciendo que los alimentos como la fruta, que tenían mucha humedad, se echaban a perder más rápidamente. Usted ya la otra vez me explicó, pero quiero que nos vuelva a contar cómo hace usted para que sus alimentos perecibles, que en este caso son frutas y verduras principalmente, le tengan una durabilidad mayor, no se le echen a perder rápidamente. o sea, yo en mi caso lavarlo, después lo seco bien con una mañita así que tengo, lo coloco servilleta, ahí hasta que queden bien, después los porciono, depende, si es verdura, la dejo bien picadita, secadita, sanitizada y al congelador por porciones. O sea, voy una vez a la Vega a comprar lo que es la verdura para el mes ¿Ya? y yo la hago por porciones. ¿Ya? Tú lavas, secas, porcionas y congelas. Sí. Ya. Y congelas toda la verdura. O sea, la que voy a ocupar en el momento no, pues, pero la que voy a ocupar para después, sí, la dejo en porciones separadas, pues no todas juntas. Ya, sí, claro. No se te echa a perder después que la deshielas. No nada, porque o sea que como la dejo bien lavada, yo la echo directamente a la olla ya cuando está listo y no pierde ni el color, nada. Ya, perfecto. Nati, ¿cómo lo haces tú? ¿Cómo tratas de que tu verdura, tus frutas, no se echen a perder y las puedas aprovechar todas y no tengas que botar nada? Es que casi siempre compro lo justo que voy a ocupar, pero si sobra y lo congelo, Congelas. Ya. Vane, verdura, Vane. También depende de la verdura, por ejemplo, el zapallo lo limpio, le saco las pepas, todo eso que traiga la cáscara, lo corto en cubitos y también lo meto en una bolsa y lo congelo Y lo para congelas. después llegar y ocupar. Pero, por ejemplo, yo les digo, si dejo una lechuga, ¿ya? Que va a tener una vida muy corta, ¿cómo la conserva Carlita para que no se te eche a perder rápidamente? Yo la lavo bien, la seco y la meto en bolsitas Ziploc ¿Ya? al refrigerador. Pero de congelar no me gusta congelar la verdura, el zapallo no lo congelo. ¿Ya? Lo único que yo congelo es la cebolla y la zanahoria, ¿Ya? picadito.
nada más. Picas y congelas cebolla y zanahoria. Bien. Sí, nada más. Arlen, perdón, No, y nada más. ya, nada más. Arlen, tú, Sí, también congelo zanahoria picadita cuando tengo en abundancia, pero tampoco compro tanto para que no se me eche a perder. ya. Muriel, ¿puede participar o no? Sí, ahí sí. No Hola, sé si se escucha. mi amor, se escucha bien. Ya, hago exactamente lo que hace mi compañera. Compro la verdura, la lavo, la seco y después la congelo. Congelada, pero todo es congelado, pero lo que guardan así como refrigerado, no hay un tipo de, por ejemplo, Ah, se sí, guarda, ¿sí? ¿Cómo hace con los pimentones? todo es todo lo que se puede hacer sofrito yo lo congelo, pero Ya, lo que es ensalada, eso eh, lo lavo, lo seco, igual que la compañera Carla, ya, lo que se va a ocupar en el momento, pero lo demás yo lo congelo. Cebolla, zanahoria, morrón y cebollín, todo eso congelado para hacer sofritos, sí. claro. Mi pregunta iba por ahí. Claro, ¿qué pasa si cuando es para sofrito, congelado no hay problema? Pero cuando es para consumido crudo, por ejemplo, ya cambia la textura, cambia todo, pues, ¿ya? Sí, cuando es para comerlo así crudo, no tiene que ser del momento, nomás se lava y se seca para ocuparse en el momento. Pero cuando es Ya. sofrito, Y si yo voy, porque ustedes tienen feria, van a la feria, sí, ya. Voy a preguntarle, gracias, Muriel. Vane, ¿tú vas a la feria y compras para la semana? Sí, casi siempre. Ya. Y para esa verdura que tú guardas refrigerada, para el uso más próximo, digamos, ¿cómo la mantienes? Eh, Lo que es que, por ejemplo, yo las zanahorias no las congelo, las lavo, las limpio, les saco lo que pueda tener restos de suciedad o alguna cosa así ¿Ya? y las dejo en el refrigerador, así sin congelar, simplemente para que no estén con el calor, las temperaturas que hay, Claro, las dejo en el Para refrigerador. mantener. para A último mantener. le pongo una servilleta por si tiene como la humedad del refrigerador y gotea para que no se me eche a perder, pero no le hago mayor Ya. tratamiento. Perdón, ¿me dijiste una servilleta de papel? Si le pongo nova abajo, cosa ¿Eh? de que si como que transpira por ejemplo, la zanahoria en el refrigerador, ¿Eh? para que eso lo absorba el papel y no se quede ahí entre medio, porque si no se empiezan a formar cosas ahí entre medio. Claro, a formar hongos por la humedad. Sí. Ya, a eso era lo que quería llegar, ¿no es cierto? Todos los procesos que realizan en lavar, secar, picar, congelar, súper bien, súper bien. Pero cuando yo necesito tener esas verduras crudas, digamos, para el consumo crudo, el congelado como que no me sirve mucho. ¿Y por qué me sirve el congelado cuando es en bolsa, eh, que lo ha hecho una empresa, digamos, industrializado? Porque utilizan un sistema de congelado distinto a lo que yo congelo en mi casa. Eso es lo primero, porque todos hemos comido, ¿no es cierto? O alguna vez hemos comprado un pimentón, una bolsa de pimentones congelados, y al deshielarse no tiene la textura de que si yo congelo un pimentón y después lo saco. Este todavía se mantiene firme, turgente, está bueno, po, ¿ya? Hay una diferencia por el proceso que yo realizo. Pero cuando yo quiero conservar eh, las verduras para el consumo diario, para el consumo cercano, digamos, y que vaya a ser consumida cruda, a veces está bien lo que hacen de lavarla, hay una maquinita, no sé, que uno puede adquirir, que no es tan cara, pero a veces no se tiene, que es como para centrifugar las verduras de hoja, sobre todo la lechuga, el cilantro, para sacar toda la humedad, después ponerla sobre pañitos que absorban y después envasar. Esas bolsitas Ziploc son súper buenas. Pero si no tengo bolsitas Ziploc y en algún momento compro estas fajitas, estos para taquitos, esas bolsitas son tan buenas como las Ziploc, ¿no es cierto? Yo hice eso, ocupo. Claro, pues si la preocupación es que
cuando yo lo envase ahí, en el momento de sellar esa bolsita, le saque todo el aire posible, la aplaste para que salga el aire, porque cuando queda aire ahí es cuando se me puede echar a perder más rápidamente. Ahora, ese del uso de la toallita absorbente o de la servilleta es súper bueno también. ¿Cómo ayudo yo a que se conserve por más tiempo, por ejemplo, la lechuga, que rápidamente se humedece y si no la tengo lavada, seca y envasada así, y la tengo como lechuga entera? Bueno, ahí también sirven esas bolsitas de papel café, de papel craft que llaman, ¿no es cierto? Que absorben la humedad, si no ocupar de esas toallas que no sea nova, toalla absorbente de más bajo costo, que la pueden volver y después meterla en una bolsita y sellarla o cerrar la bolsita, aislarla, sin tener la necesidad de haberla lavado antes. ¿Ya? Me sirve. Si piqué lechuga y fue mucha para hoy día y voy a tener que dejar un poco para mañana y no tengo la maquinita para secarla, para centrifugarla, y no tengo el tiempo para estilarla porque estoy haciendo alguna otra labor importante. Entonces pesco la lechuguita y la dejo en un tiesto, en un bol, con agua para que no se me oxide y perfectamente me dura hasta el día siguiente, sin problema. Lo mismo ocurre con el apio. Incluso el apio tiene una vida durable más extensa porque es más duro. Entonces, cambiándole el agua todos los días, yo puedo un apio picado, cambiarle 2, 3, 4 veces el agua, o sea, durarme hasta 4 días una vez que esté ahí, pero con la precaución de diariamente estarle renovando esa agua. El apio se va a mantener exactamente igual, no va a perder las propiedades nutricionales y no se va a oxidar. Ahora, el zapallo italiano, que es otro alimento que es de textura blanda. Si lo congelo, está bien, pero cuando yo lo quiera descongelar, me va a servir solamente para tirarlo en un guiso, ¿no es cierto?, en una preparación. Pero si yo quisiera hacer zapallitos rellenos, no podría, porque estaría demasiado blando para hacer ese tipo de preparación. Entonces ahí yo tengo que tratar de conservarlo los mayores días posible con todas sus características organolépticas buenas dentro del cajón de la verdura. Y ahí una vez de lavarlo, de secarlo, el ponerlo en estos cartuchitos de papel o envolverlo en esta olla, estas toallas gofradas y luego meterlo en una bolsita a la cual trato de sacarle todo el aire, también es una forma de prolongar la vida útil de un alimento, porque la conservación de alimentos de eso se trata, de extender la vida útil de un alimento manteniendo sus características por el mayor tiempo posible. Geraldine. Aquí estoy, ¿me escucha? Cuéntame, ¿con qué frecuencia limpias el refrigerador? Yo casi que mensual. Ya, ¿y mensual, agüita con cloro. Primero le paso jabón porque me gusta que quede bien blanquito. Y después de último le hago la agüita con cloro. Terminas sanitizando con agüita con cloro. Sí. Ya. Aparte que me gusta que huela rico, así que... También. Ya. Hay gente gente los olores. que asocia el olor a cloro a limpieza, ¿no es cierto? A limpieza. Sí. Muriel, ¿y tú con qué frecuencia limpias el refrigerador? Una vez cada 15 días. Una vez cada 15 días. ¿Hay alguien que tenga otra frecuencia? No. Eso es más o menos. Antes, cuando los refrigeradores había que deshielarlos, ¿no es cierto? Obligadamente había que limpiarlos con más frecuencia. Pero ahora bien, si yo puedo hacer un aseo general, el ideal es que sea cada 15 días, máximo una vez al mes, la idea es que siempre me esté preocupando de absorber esas gotas de humedad que de repente se producen dentro del refrigerador. Porque si yo no absorbo eso, esa humedad va a permitir desarrollar hongos. Y a veces ni siquiera son visibles. O sea, cuando se pone la mancha oscurita
yo cacho que hay hongo, ¿no es cierto? Pero cuando no está la mancha y cuando el hongo es blanco, muchas veces son imperceptibles. Entonces, continuamente estoy poniendo alimentos en el refrigerador sin darme cuenta de que adentro se están desarrollando hongos. Entonces, si voy a hacer un aseo general al refri cada 15 días, una vez al mes, lo importante es que la mantención, así como limpiamos la cocina porque cocinamos y nos dimos cuenta que saltó, perdón, que hizo un sofrito y quedó sucio, salpicado, o que cayó un poco de jugo, que cayó caldo, que se subió la olla, y siempre estamos limpiando la superficie de la cocina porque la estamos viendo. Bueno, el refrigerador nos cuesta más porque lo miramos solo cuando abrimos la puerta para sacar algo. Entonces, ¿no? Ocurre lo mismo que cuando tú cocinas o manipulas a mano descubierta que con tus manos con guantes. El mismo ejemplo. Cuando estoy con las manos descubiertas sin guantes, yo siento que tengo suciedad en las manos, aunque no sea tierra, pero tengo suciedad en las manos porque tuve contacto con algún alimento y me quedó en mis manos. En cambio, cuando uso guantes, yo puedo tocar 10 cosas, 15 cosas antes de ir a lavarme las manos porque como no las siento, no tengo esa necesidad de lavar mis manos. Con el refrigerador ocurre lo mismo. Como yo lo abro solo para sacar algo, es distinto que la superficie de la cocina. Porque cuando termino de cocinar, yo miro, estoy lavando la loza, estoy lavando la olla y le paso el pañito por la superficie de la cocina para sacar cualquier cosita que haya caído en la superficie. Con el refrigerador no lo hago así y debiese ser con mayor precaución que con la cocina. Porque la cocina es una cosa externa, porque yo no voy a quebrar un huevo sobre la superficie de la cocina para cocinarlo, siempre voy a utilizar una olla o un sartén, pero a veces con más frecuencia paso el pañito por encima de la cocina cuando ya he terminado de ocuparla, que con la frecuencia con que paso el pañito, el esponte, dentro del refrigerador. Por eso se los comentaba y le preguntaba. Y está bien que me digan lo que de verdad hacen. No está mal lo que están haciendo. Solo que les sugeriría, ¿no es cierto?, que por lo menos una vez a la semana, sin tener necesidad de sacar todo, no, pasaran un esponte, a lo mejor un tallito en agüita con yodo o agüita con bicarbonato y absorbiera todas esas gotas de humedad que van quedando en el refrigerador que me ayudarían a no desarrollar ningún tipo de hongo o de bacteria. ¿Ya? Esa sería como la recomendación. Refrigerador limpiado profundo, una vez cada 15 días, una vez al mes, pero un estar permanentemente pasando sobre las rejillas, sobre la superficie, sobre los contornos, con la misma frecuencia con que le paso el pañito a la superficie de la cocina. Ahora me gustaría que anotaran algunos conceptos que les voy a dictar para comenzar en profundidad este módulo. Dijimos que este módulo lo íbamos a llamar conservación y almacenamiento de alimentos. Conservación y almacenamiento de alimentos. Entonces vamos a poner ahí. La conservación de un alimento es la vida útil y el tiempo máximo repito, es la vida útil y el tiempo máximo en que se es capaz de conservar un alimento. ¿Y el tiempo máximo? Claro, que es capaz de conservar un alimento. Conservando
conservando sus propiedades nutricionales conservando sus propiedades nutricionales, sanitarias y organolépticas. Ya, entonces, dijimos que conservar un alimento era el sistema de hacer que un alimento tuviera por más tiempo, el máximo que pudiéramos de vida útil, pero además que siguiera aportando los mismos nutrientes, ¿no es cierto? Conservara sus propiedades nutricionales, obviamente que sus características sanitarias, o sea, en buenas condiciones, y que además mantuviera las características organolépticas, que cuando utilizo el congelado en algunos alimentos que tienen mucha humedad, sí se alteran demasiado. Mantiene toda la otra, porque si congelo un zapallo, va a ser exactamente igual su aporte nutricional cuando se deshiele, va a tener exactamente igual su calidad sanitaria, pero va a haber un cambio en su característica organoléptica, ¿no es cierto? Como el zapallo tiene mucha humedad, cuando yo lo deshielo y no lo introduzco al tiro en la preparación, queda prácticamente hecho una pulpa flácida que no tiene consistencia, ¿no? Porque es muy húmedo. Entonces, en el sistema de congelación hay ese cambio, pero que igual me sirve como uno de los elementos que se utilizan para conservar los alimentos. Vamos a poner ahí los métodos de conservación de alimentos que se utilizan con más frecuencia son y aquí viene la pregunta del millón. Jenny, ¿qué métodos de conservación tú conoces? El sellado al vacío, que uno ocupa bastante. El refrigerado. También, bien, sí. Y bueno, pues, ay, no me acuerdo mucho. No, pero estás bien, Jenny. Estás bien. Ángela. Sí, ¿Escuchaste los métodos de conservación que recordó Jenny? dijo al vacío, Sí, refrigerado, sí. y no sé cuál fue el otro, pero me imagino No, que no dijo congelado. refrigerado, dijo congelado. Ah, congelado. ¿Mm? Pero refrigerado me imagino que hay una conservación, pero Por un periodo muy corto. dura un periodo puntual nomás. Claro. ¿Y hay otro más que tú conozcas? Deshidratado, ¿cómo se llaman esas? Sí, está bien, pues sí. La extracción de la humedad, ¿no es cierto? La Sí, deshidratación. eso. Eso podría decir. Sí, está bien, está bien. Roleani, ¿tú conoces otro?
¿Hemos visto otro acá? No te escucho. No. A ver, conectar con el audio ahí. La No, conserva que vimos también. las conservas también, una forma de conservar. No, Roliani, no logro escucharte, mi amor. Carlita, ¿hay otro sistema? Deshidratación. Ah, pero ya lo dijo la compañera Ángela. Sí. Sí. El de pasteurización también sirve. Ah, pues bien, También. pues. Mira, ahí Sí, estamos mezclando, mira, fíjese. Sí. En la pasteurización estoy utilizando la temperatura, ¿no es cierto? La alta temperatura. En la congelación estoy utilizando el congelar la humedad que tiene un alimento para prolongar su vida útil. Y en la, perdón, me dijo la, Deshidratación. sí, pero antes de la deshidratación me dijeron la extracción del oxígeno, el aire, se me fue la palabra. Sellado al vacío. Sellado al vacío, gracias Ángela. En el sellado al vacío, lo que yo estoy haciendo es traer todo el aire que pueda haber dentro de ese envase, porque si no hay aire, no hay microorganismo. Acuérdense que el microorganismo está presente en el aire. Si está en el aire, está en todo lo que nos rodea. Si yo le saco el aire, no hay microorganismo, no hay desarrollo, o ha bajado mucho la carga. Y la deshidratación es porque yo le saco esa agua, le saco la cantidad de humedad que el alimento trae y hago que su vida útil se prolongue por más tiempo. ¿Se entiende? Eso es conservar un alimento. Primero vimos la forma más simple que conserva un alimento desde mi casa. Ustedes compraban la verdura, que es lo que más rápidamente se echa a perder, la lavan, la secan, la trozan y la congelan. De lo contrario, otras personas lavaban la verdura, la secaban y la mantenían refrigerada. Pero ahí va a ser una vida útil corta, como me dijo la Ángela, la refrigeración. Porque sabemos que, si bien es cierto, una lechuga en 3 días no se me va a echar a perder, pero con la humedad reinante en el ambiente va a empezar a oxidarse rápidamente, si no la estoy aislando bien. Los pimentones a los 4 días, 5 días, como tienen harta humedad, van a empezar a pudrirse. Un proceso de pudrición si no tengo un espacio amplio donde guardarlos en gavetas. El zapallo italiano, después de 3, 4 días, se va a empezar a poner flácido. Y si empieza a ponerse flácido, ¿qué le empieza a pasar? se descompone. Pero más que antes de componerse, Carlita, se pone amargo. Ya no está firme el zapallo italiano, está medio flácido. Si uno saca un pedazo así crudo y lo prueba, ya empieza a tener un grado de amargor. Es el primer indicio antes de empezar el proceso de pudrición. Lo primero, se pone amargo. Y lo que tú hagas con él, va a quedarte un guiso amargo. ¿Ya? Entonces, ¿cuál era el método que estábamos viendo? El primero, el más casero, el que hacíamos nosotros desde la casa, cuando abastecíamos el consumo familiar. Era tratar de guardarlo en las mejores condiciones para prolongar su vida útil. Y llegamos a la conclusión que algunas cosas que no se pueden guardar lavadas y en bolsitas herméticas, digamos, para no hacer publicidad a la otra bolsa, yo podría en el cajón de la verdura guardarla, pero aislado, ¿no es cierto?, de un papel absorbente o de un cartucho de papel y dentro de otra bolsa. Entonces me mantiene seco el producto y a la vez me lo mantiene sin que se reseque porque está dentro de una bolsa. Y me va a durar más del tiempo habitual. Es lo mismo, los porotos verdes, si yo compro porotos verdes y no los trozo rápidamente, no los consumo, a los 4 días, 5 días van a empezar a mancharse y a ponerse flácidos. Entonces, hay que tratar de prolongar el máximo tiempo posible la vida útil de ese alimento
sin que cambien sus características organolépticas y conservando su valor nutricional. Esa es la función de la conservación. Ahora, en forma más industrializada hemos visto que se puede hacer, ¿qué tipo de conservación? A través de los azúcares, con las mermeladas, con la fruta al jugo, a través de los ácidos, con los encurtidos, con los escabeches, con ese tipo de preparaciones donde alteró el pH del alimento, a través de los aceites, también puedo conservar alimentos a través de los ahumados y la aplicación de aceite para conservarlo en las latas, ¿no es cierto? O en los envases de vidrio, pero ya industrializados. También puedo conservar alimentos a través de la extracción de la humedad y finalmente el método más simple, más al alcance de nuestra mano, más lo cercano que hacemos siempre, es la congelación. ¿Eh? La congelación en la parte de arriba del refrigerador me asegura que puedo tener ahí durante harto tiempo las verduras congeladas. ¿Y qué pasa con las frutas, chiquillas? ¿Cómo tratan de conservar las frutas por más tiempo? Algunas personas las congelan las frutas. ¿Perdón? Algunas personas congelan las frutas. Congelan la fruta. Y cuando la fruta se deshiela, pierde sus características organolépticas. Es que muchas veces cuando las congelan, Perdón, dime, Carlita. no, que generalmente esas frutas congeladas las ocupan para batidos, no para fruta, para comérsela Natural. así, natural, claro. Roliani, ¿tú me ibas a decir algo, hija? ¿Que sí me escucha? Sí, mi amor, sí. Ya. Ah, bueno, el tema de por lo menos las frutas, en mi caso, las que de temporada, así como el melón, sandía, frutilla, que se pueden usar en batido, como dijo la Carlita, van al congelado. Dejo las que nos vamos a comer el día y las demás las congelo. Y en el caso de las verduras que dejo en la cocina, que son las papas y las cebollas, ¿Ya? pero sin bolsa, porque con las bolsas con el calor se sudan. Sudan, Entonces, transpiran y se echan a perder. claro, entonces no las lavo, no ¿Sí? las lavo, sino cuando las voy a ocupar. La lechuga, bueno, cuando voy a hacer ensalada, o sea, por decir, esta semana quiero comer ensalada de lechuga, compro una. ¿Ya? Y los tomates, sí, lo que es tomate, zanahoria. Las zanahorias las compro por lo general en el súper, que vienen en su bolsita que vienen con huequitos donde les entra airecito. Sí, Y así mismo van al refri porque me duran hasta 15 días. sí. No se dañan. No las lavo sino al momento de usarlas. Y las frutas, bueno, las compro ahora semanal porque por el calor se dañan muy rápido. Muy rápidamente. Todas las frutas de verano en común tienen mucha humedad, entonces tienen una vida útil muy corta. Entonces, claro, se deterioran rápidamente. La fruta de invierno es fruta más sólida. Por ejemplo, la naranja tiene mucha humedad, pero como tiene cáscara, eso impide que se descomponga rápidamente. Las manzanas son de una textura más firme, entonces duran mucho tiempo. Las peras lo mismo, a pesar de que es más blanda, pero más de una semana fácilmente las peras duran, ¿no es cierto? Sin deteriorarse. Incluso los plátanos en el invierno o en tiempos más fríos tienen una vida útil más larga, más prolongada que hoy en día los plátanos, porque con la temperatura se echan a perder rápidamente. ¿Ya? Bueno, y hay que aprender a sacarle también provecho a esa fruta que ya a lo mejor no está en condiciones de ser consumida o que no es grata para la familia comerla cuando está muy madura. Hay que empezar a buscarle, ¿no es cierto?, la utilización en otras preparaciones antes de eliminar. Postre. Yo le hago Postre. colados a mi bebé. O sea, agarro Claro, manzana, pera, y durazno, todo claro, va al vapor y ahí un colado. Un colado perfecto. natural que le dura
2 días Cuan- como máximo. Cuando Porque son más grandes, hacerle barritas, ¿no es cierto? Estas barritas como de cereal, aprovechando los plátanos maduros, algunos frutos secos que pueda incorporar. Entonces hay que empezar a sacarle provecho a eso, porque la finalidad es yo tratar, perdón, fue mi Es bebé. ya, no perder los alimentos. claro, claro, es tratar de prolongar la vida útil, pero si aún así ya no podemos extenderla más, es tratar de reaprovechar esos alimentos, esas frutas, para no perderlo y poder aprovechar, ¿cierto? O sea, uno tiene que empezar a buscar la forma de poder evitar al máximo el deterioro y la pérdida del alimento. Ya, entonces dijimos que la vida útil de un alimento en el tiempo máximo, eso es la conservación, manteniendo sus propiedades nutricionales, sus características organolépticas y, por supuesto, la calidad sanitaria. Entonces, ahora van a poner los métodos de conservación de alimentos. Los métodos de conservación de alimentos más comunes son la refrigeración, y entre paréntesis, ¿cuál es la temperatura de refrigeración, chiquilla? ¿Alguien se acuerda? Sobre los 70. 4 o 5 grados. De refrigeración. Ah, sí. De Sí, sí, 0 sí. a 5 grados, A 5 grados. pónganle ahí entre paréntesis. Refrigeración es de 0 a 5 grados. Esa es la temperatura que mantiene un refrigerador. Ahora pongamos congelación. Y para tener temperatura de congelación es, Bajo cero. sí, pero ¿hasta cuándo? Hasta menos 8. Hasta menos ¿Menos 7? 18. Menos 18. Sí, de 0 a menos 18 ya hablamos de congelación. Ahora, si yo voy, fíjense esto, esta temperatura es cuando yo tengo la opción de comprarme un congelador para la casa, ¿no es cierto? Llego a esa temperatura. El refrigerador no llega a eso, pero con la congeladora sí. Pero cuando yo voy a una cámara congeladora, que se ocupa, ¿no es cierto?, en establecimientos grandes donde hay como una pieza, ¿hasta cuándo puedo llegar ahí? ¿Menos 45? En promedio hasta menos 30, 35 grados, ¿ah? Que permite que el alimento se mantenga. Puedo llegar a los 45, sí, pero cuando está está muy alta la baja temperatura, también corro el riesgo de que me queme los productos. Entonces, por eso no conviene que sea tan baja, pero en promedio hasta 30 grados, menos 30 grados, perdón, sí se recomiendan estas cámaras frigoríficas, porque puedo conservar el alimento sin que haya una alteración muy grande en ello, sin que haya un daño. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de la carne, yo le dije a veces la gente desconfía porque ve que la carne está muy oscura, y no es que esté mala, sino que se quemó, toda la superficie se quemó por la muy baja temperatura a la que estuvo expuesta. ¿Ya? Entonces, tenemos la refrigeración de 0 a 5 grados, la congelación de 0 a menos 18 grados, y cuando hablo de cámara refrigerante, estoy hablando de menos 30 grados. ¿Ya? Lo importante en todo esto es no romper la cadena de frío. Póngale ahí una notita. Lo importante con estos métodos es no romper
la cadena de frío. Que se basa en mantener el alimento a una temperatura adecuada ya sea refrigerando o congelando. Durante todo el proceso que envuelve a la cadena alimenticia. Abran un paréntesis ahí y ponen producción, transporte. ¿A la cadena alimenticia? ¿Sí? Punto. Ahí pone un paréntesis y pone producción, transporte, almacenaje, y venta a los consumidores. Ahí cierren el paréntesis. Ya. Mira, quiero explicarle en pocas palabras lo que hemos visto ahora. Y me digan si lo entendieron, si hay alguna duda, las disipamos. Dijimos que hay distintos sistemas de conservación de los alimentos. ¿Y qué es lo que buscamos al conservar un alimento? En prolongar la vida útil de ese alimento, pero que mantenga ciertas características, ¿no es cierto? Que no pierda nada nutricionalmente, que siempre sea higiénicamente y que en lo posible no cambie sus características. Ahí hablamos de las características organolépticas. Hablamos de los más comunes, los más usados. Y por ustedes las más usadas es la forma de congelación. Congelan los alimentos lavados, secos, picados, trozados y lo congelan. Esa es la más usada. Pero dijimos que había una forma que era congelar, que otra forma era extraerle el aire, ¿no es cierto? El sellado al vacío. Otra lo hacíamos extrayendo la humedad, ¿no es cierto? Secándolo. Y otra forma era elevando las temperaturas. Esas son las más usadas. También les pregunté de qué forma ustedes trataban de darle más vida útil a los alimentos y no perderlos. Me contaron la forma que lo hacían y les recomendé que, si bien es cierto, hacerle un aseo profundo al refrigerador cada 15 días, máximo una vez al mes, está bien. Lo importante era que continuamente yo estuviera manteniendo ese aseo, porque el refrigerador, por tener mucha humedad, siempre iba a estar perdiendo partículas de humedad en gotas, y esas gotas, al caer sobre la rejilla, sobre el vidrio, empezaban a formar hongos, que a veces no eran visibles porque no eran los hongos oscuros a los que estamos acostumbrados a ver, sino que eran pequeñas manchas blancas que muchas veces pasaban desapercibidos. Entonces les recomendé que con la misma frecuencia con que le pasan una esponjita, un pañito a la superficie de la cocina cuando terminan de cocinar, a veces no lo hacen todos los días, a veces cada día por medio, pero la superficie de la cocina la están viendo siempre. Entonces, como que tuvieran el mesón sucio, siempre se está limpiando, ¿no es cierto? Y el refrigerador, como uno concurre a abrir la puerta cuando va a sacar algo, lo abre esporádicamente, no lo está viendo continuamente. Entonces, como que menos veces le pasa ese ponte limpio para absorber la humedad y para limpiarlo. Y les dije, traten de hacerlo con más frecuencia en el refrigerador
que es la superficie de la cocina. Porque la superficie de la cocina lo que me va a contener es una olla, una tetera, una sartén, pero no el alimento en sí. En cambio, el refrigerador, sí, po, me va a sostener ahí un alimento en sí. Entonces, es más importante estar siempre limpiando el interior del refrigerador que la superficie de la cocina. Y luego vimos, ¿no es cierto?, el tiempo, dijimos, de frecuencia, y le acabo de terminar de dictar que cuál era la idea de esto, sobre todo cuando yo hablo de congelar y de refrigerar, que no pierda, que no rompa la cadena de frío. ¿Y por qué es tan importante mantener la cadena de frío? Porque si se rompe la cadena de frío en ciertos alimentos, el alimento va a empezar a contaminarse, ¿ya? Inevitablemente. Si yo descongelo y dejo a temperatura ambiente, van a comenzar a haber desarrollo de microorganismos, porque va a estar en las condiciones ideales para desarrollarse. Entonces, cuando tengo alimentos congelados o refrigerados, lo más importante es, junto con mantener las características higiénicas, es no romper cadena de frío. ¿Les quedó clara esa parte, chiquilla? ¿Hay alguna duda? ¿Hay preguntas? Hablen a olla o callen para siempre. ¿Está clarito? Sí, profe, yo cuando llegué acá al camping, antes de entrar, fui al súper, compré unas cosas. Y Ya. se me ocurrió comprar un paquete de vienesa porque a los niños les gusta. Y resulta que se me quedó como 2 días ahí en la bolsa, pues no la refrigeré nunca, pues. Así que después que tuve las clases y todo, descartaba totalmente el consumo Y sobre todo de la vienesa. Y sobre todo como vimos las vienesas. Sí, las vienesas, que en el fondo tienen de todo menos carne. Menos carne. Yo sé que es del consumo y disgusto de los niños. ¿Ya? Los niños, ¿a qué niño no le gustan las vienesas? Salchichas, dicen ellos. Pero la verdad es que la elaboración de las vienesas, el ingrediente que ponen para elaborar vienesa, tiene muchas grasas, tienen puros saborizantes, y de carne prácticamente no tienen nada. Entonces, si están expuestas a temperatura ambiente, lo más probable es que están rápidamente contaminadas. Entonces, está bien, Ángela, me alegra que te haya servido para desechar los paquetitos de vienesa. Duele a veces botarla, pero más dolería, ¿no es cierto?, estar ahí, y te saldría más caro si se enferman, además que están en un camping, no tienen acceso rápido a llevarlo a un centro médico, a un centro así. Todo se complica, chiquillas, todo. Más con las altas temperaturas, más complicado todavía. Bien, creo que ya estamos en la horita, vamos finalizando hoy día. Nuevamente le agradezco la asistencia. Vamos a preguntarle a la señora Ita si estamos ok. Señora Ita, ¿está por ahí? Ahí Estamos está. ok. Estamos ok, ¿ya? Muy buena asistencia, muy buena participación. Ya, señora Ita, qué bueno. Las chiquillas son un 7, de verdad. Estoy muy contenta con Sí, este grupo, sí. Ellas, sí, muy aplicadas las chiquillas. sí, sí. Y uno lo agradece infinitamente, aunque se le Sí, olviden a veces cosas, no importa, es parte del diario vivir, sí, ¿ya? Y uno le pero no importa recalca, porque es el día a día. claro, claro. Así que no se compliquen, por eso yo siempre Pero, digo con sus palabras, chiquillas, explíquenmelo con sus palabras. exacto. Sí, Además que son muchas cosas que ellas las hacen sí, pues, en el día a día y que entiendo. después no las saben explicar nomás. Exacto, O hay que usar palabras técnicas, claro, pero que son las mismas cosas que ellas lo hacen siempre. claro. Por eso yo le decía ante la Nati, se pone muy nerviosa, pero en el fondo yo cuando la escucho, yo sé que ella sabe, pero no sabe cómo Sí, decirlo nomás, pues. Con tus palabras. exactamente. Pero no, No súper busques bien. términos. Yo escucho la clase completita. Qué mejor, Mientras estoy trabajando ahí, estoy escuchando la clase, qué y ahí mejor me doy cuenta de la evaluadora que ella. participación. Claro,
Sí, pues. Sí. De eso se trata, pues chiquilla, de eso se trata, ¿no? De estarles recordando para que en estos días vaya quedándose ahí grabado, para que vayan repitiendo, para que formen los hábitos y después ya no se les va a olvidar. Así que bien, pues muchas gracias por Así las es. clases de hoy, chiquititas. Si Dios permite, mañana nos estamos viendo, tempranito. Hola, Mañana nos vemos. Mañana nos chao, vemos. que estén bien. Ya, Antes igual, que mañana. chiquitita, igual mañana. ustedes. Estamos Ay, bien. Chao, ¿La chao, Jennifer quería chiquititas. decir algo? Sí, Jenny. ¿Ah? Es que no pude ver nunca las clases grabadas en el link, no ingresé y no me apareció nada. Ay, ¿qué será? Porque yo ingreso y la he podido ver la clase, las Yo no, grabaciones. ¿Qué será? ¿Lo haces del teléfono? sí, desde el teléfono. Pero igual, pero mira, chiquitita, yo le puse la explicación ayer, ¿la vio la de ayer? Sí, ¿Sí? ¿Y lo hizo así y no le resultó? ¿No? profe, Porque, dime, Ángela, te escucho. mire, yo igual lo intenté buscar y me costó hacerlo como lo mandaron, ¿Ya? pero me di cuenta que si uno lo busca por el mismo YouTube, sale higiene Claro. y MA Sí, de y la manipulación, claro. fecha, y ahí aparece. Porque, mira, yo ayer le explicaba, cuando tú pinchas el link que mandó Joel, te vas a un monito que te aparece, ¿no es cierto? Ya, en ese Sí. monito, en el buscador tú pones Fines, que es el nombre del instituto. Fines, F-I-N-N-E-S. Ya, ya. si pinchas ahí Fines, te van a salir todos los cursos que se están dictando Sí, es que ahí hoy en salen todas las capacitaciones, pues, y todas las entonces hay que capacitaciones. buscarla. Sí, Sí, hay que Por eso buscar si el de manipulación. claro, si Pero que lo uno le busque directo coloca en YouTube. higiene y MA y la fecha, claro. Y ahí te ahí aparece. sale directo. Ya, Nos salen todas las capacitaciones de fines. claro. Si Vale, Claro. pones directo a el la... nombre del Eso. curso, te sale Buen directo. dato. Sí. Ya, muchas gracias. Ya Ya, pues. prueba ahí, Que le Jenny. vaya bien. Ya, un beso, chao, nos Chao. estamos viendo. ¿Estamos ok, señorita? ¿Estamos ok? Ok, hasta mañana, un besito, ver que la tenga buena asistencia. tarde. Gracias, Besitos igual para usted. Chao, gracias, chao. chao, chao. Voy a detener la grabación.